Bentornati. Bienvenidos de vuelta, bienvenidos a la sala. Les ruego que por favor tomen asiento. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos a continuar esta mañana con nuestra segunda sesión. Y antes de comenzar la segunda sesión, quisiera ante todo agradecer por la presencia de dos diáconos permanentes, Giacomo Francisco Pontes y Francisco Andrade, brasileros. En segundo lugar, quería decir que hemos recogido un anillo. Este anillo que ven aquí, ¿alguien se ha perdido un anillo? Ah, es suyo. Muy bien. Aquí está. Otro aviso que les agradará. Por la tarde pueden venir con clergyman, solo con el cuello. Pero no envíen a su casa el hábito fileteado porque volverá a usarse el 27, el día de la conclusión del sínodo. Tendrán que ponerse el hábito fileteado, así que no lo despachen a su país, sino que quédenselo porque volverán a usarlo. Entonces, pasamos a la segunda parte con la ponencia de nuestro relator general, Eminencia Carlos Humes. Haga uso de la palabra. Santo Padre Francisco. Claudio Humes. Quisiera saludar cordialmente a todos los hermanos y hermanas aquí presentes y voy a hablar en portugués. Sí. El tema del sínodo que estamos inaugurando es el siguiente: Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. El asunto hace eco a las grandes directrices pastorales propias del Papa Francisco. Se trata de definir caminos nuevos. Y desde el comienzo de su ministerio papal, el Papa Francisco ha ido destacando la necesidad de que la Iglesia camine, que la Iglesia necesita caminar. La Iglesia no puede permanecer sentada en su casa cuidando solo de sí misma, encerrada entre paredes protectoras, y mucho menos puede quedarse mirando hacia atrás, añorando nostálgicamente los tiempos pasados. La Iglesia necesita abrir sus puertas, derrumbar los muros que la rodean y construir puentes, salir y echar a caminar a lo largo de la historia. En estos tiempos de cambio epocal, la Iglesia ha de caminar al lado de todos y cada uno, cercana, sobre todo de quienes viven en las periferias de la humanidad. Iglesia en salida. ¿Y para qué salir?
para encender luces y calentar corazones que ayuden a la gente, a las comunidades, a los países y a la humanidad mundial a encontrar el sentido de la vida y de la historia. Estas luces son principalmente el anuncio de la persona de Jesucristo muerto y resucitado y de su reino. Y la práctica de la misericordia, de la caridad y solidaridad, sobre todo para los pobres, para los que sufren, para los olvidados y marginados, descartados del mundo de hoy, los migrantes y los indígenas. Este caminar le permite a la Iglesia ser fiel a su verdadera tradición. Una cosa es el tradicionalismo que se queda atrapado en el pasado y otra es la verdadera tradición, que es la historia viva de la Iglesia, donde cada generación, entregando lo que se le ha entregado por parte de las generaciones anteriores, como comprensión y experiencia de fe en Jesucristo, enriquece aquella tradición en el presente con su propia experiencia y comprensión de la fe en Jesucristo. Las luces, el anuncio de Jesucristo y la práctica incansable de la misericordia en la tradición viva de la Iglesia indican la senda a seguir, caminando en forma inclusiva, invitando, acogiendo y alentando a todos, sin excepciones, para caminar juntos hacia el futuro, como amigos y hermanos, respetando nuestras diferencias, todos hacia el futuro. Nuevos caminos, nuevos. No tener miedo a la novedad. En la homilía de Pentecostés del año 2013, Papa Francisco ya dijo: la novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control. Si somos nosotros los que construimos, programamos, planificamos nuestras vidas según nuestros esquemas, seguridades y gustos. Tenemos miedo, y sigo citando las palabras del Papa, tenemos miedo a que Dios nos lleve a caminos nuevos, que nos haga salir de nuestros horizontes, que muy a menudo son limitados, cerrados, egoístas, para abrirnos a sus horizontes. Pero en toda la historia de la salvación, sigo citando al Papa, cuando Dios se revela, aparece su novedad. Dios ofrece siempre novedad, transforma y pide confianza total en Él, confiar en Él. En la Evangelii Gaudium, el Papa muestra a Jesucristo como una eterna novedad. Él siempre es la novedad. Él es siempre el mismo, la novedad, ayer, hoy y por los siglos. Siempre nuevo. Por eso la Iglesia reza: envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Entonces, no tengamos miedo a la novedad.
No le tengamos miedo a Cristo, la novedad. Este sínodo busca nuevos caminos. En su discurso a los obispos brasileños durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en el año 2013, el Papa, al hablar de la Amazonía como un tornasol, un banco de prueba para la Iglesia y la sociedad brasileña, el Papa propuso relanzar la obra de la Iglesia, hablando de la Amazonía, relanzar la obra de la Iglesia para consolidar el rostro amazónico de la Iglesia, consolidar y formar, en segundo lugar, un clero autóctono. Además, añade: y para ello les pido por favor que sean valientes, que sean audaces, que sean intrépidos. Fin de la cita. Estas palabras necesariamente aluden a la historia de la Iglesia en la región amazónica. Desde los albores de la colonización de la Amazonía, allí también hubieron misioneros católicos, ya sea para brindar asistencia espiritual a los colonizadores, como para evangelizar a los indígenas. Así empezó la misión evangelizadora de la Iglesia en la región. Entre luces y sombras, pero seguramente con más luces que sombras, las generaciones sucesivas de misioneros y misioneras, principalmente de órdenes y congregaciones religiosas, pero también de sacerdotes diocesanos y laicos, mujeres especialmente, intentaron llevar a Jesucristo a los pueblos locales, constituyendo comunidades católicas. Es justo recordar, reconocer y exaltar en este sínodo la historia de heroísmo y con frecuencia de martirio de todos los misioneros y misioneras del pasado, y también de aquellos y aquellas que se encuentran hoy en la Panamazonía. Al lado de estos misioneros, siempre hubieron líderes laicos e indígenas que rindieron un testimonio heroico y por eso muchas veces fueron y siguen siendo hoy asesinados. Además, no se puede olvidar que la Iglesia misionera de la Amazonía se ha destacado a lo largo de su historia, tal como hoy, por el hecho de brindar grandes y fundamentales servicios a la población local en el ámbito de la educación, la salud, la lucha contra la pobreza y la violación de los derechos humanos. Por otro lado, la historia de la Iglesia en la Panamazonía demuestra que siempre ha habido una gran escasez de recursos materiales y misioneros para que las comunidades pudieran desarrollarse plenamente. Se destaca la casi ausencia total de la Eucaristía y de otros sacramentos esenciales para la vida cristiana diaria.
El rostro amazónico de la iglesia local debe ser consolidado, nos dijo el Papa. El rostro amazónico de la iglesia panamazónica debe ser consolidado. Y este rostro ha de ser indígena en las comunidades indígenas. Tal como dijo en su exhortación en Puerto Maldonado, el Papa, en enero del año pasado. Y ya en el anuncio del sínodo, el Papa dejó bien claro que la relación de la Iglesia con los pueblos indígenas y con la selva amazónica es uno de sus temas centrales. De hecho, al anunciar el sínodo y al explicar sus metas, Francisco señaló: el objetivo principal de esta convocatoria es encontrar nuevos caminos de evangelización para esa porción del pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, frecuentemente olvidados y sin la perspectiva de un futuro sereno. Esto también como resultado de la crisis de los bosques amazónicos, pulmón de capital importancia para nuestro planeta, como recordó también su eminencia Valdiceri. Y en Puerto Maldonado, el Papa le dijo a los pueblos indígenas, cito: he querido venir a visitarlos y a escucharlos, para estar juntos en el corazón de la iglesia, para unirnos frente a sus desafíos y con ustedes, entonces, expresar solidaridad con los desafíos y con ustedes y reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, la defensa de la tierra y la defensa de las culturas. Fin de la cita. En el proceso de escucha sinodal, los pueblos indígenas manifestaron de varias formas su voluntad de ser respaldados por la Iglesia Católica en la defensa y promoción de sus derechos y en la construcción de su futuro. Y pidieron que la Iglesia fuese su fiel aliada, una aliada constante. De hecho, la humanidad tiene una gran deuda con los pueblos indígenas de los diversos continentes de la Tierra y también con los de la Amazonía. Hace falta que a los pueblos indígenas se les devuelva y garantice, repito, el derecho a protagonizar su propia historia, a ser protagonistas y no objetos o víctimas del colonialismo. Sus culturas, lenguas, historias, identidades, espiritualidades constituyen la riqueza de la humanidad y deben ser respetadas, preservadas e incluidas en la cultura mundial. La misión de la Iglesia hoy en la Amazonía es el nudo central del sínodo. La misión de la Iglesia hoy en la Amazonía
es el nudo central del sínodo. Un sínodo de la Iglesia y para la Iglesia. No una iglesia encerrada en sí misma, sino una iglesia integrada en la historia y en la realidad del territorio, la Amazonía en este caso. Una iglesia atenta al grito de auxilio y a las aspiraciones de la población y de la casa común, la creación. Una iglesia abierta al diálogo, sobre todo abierta al diálogo interreligioso e intercultural. Una iglesia acogedora y deseosa de compartir un camino sinodal con las otras iglesias y religiones, con la ciencia, los gobiernos, las instituciones, los pueblos, las comunidades y las personas, respetuosa de las diferencias. Con la intuición de defender y promover la vida de las poblaciones de la región. Ante todo, la vida de las poblaciones originarias y de la biodiversidad en el territorio amazónico. Una iglesia actualizada, aggiornata en italiano, actualizada, semper reformanda, según la Evangelii Gaudium. Eso es una iglesia en salida, misionera, que lleve el anuncio explícito de Jesús Cristo. Un anuncio explícito de Jesucristo. Una iglesia dialogante y acogedora. Una iglesia que camina al lado, cercana de las personas y de las comunidades. Una iglesia misericordiosa, pobre, una iglesia pobre y para los pobres y con los pobres. Y por lo tanto, que establezca la prioridad con una opción preferencial por los pobres, una iglesia inculturada, intercultural y cada vez más sinodal. También una iglesia de dimensión mariana, alimentada por la devoción a María Santísima, con sus muchos nombres locales, y especialmente el de María de Nazaret, cuya celebración en Belén do Pará cada año reúne a millones de fieles y peregrinos. La inculturación, y ahora cito al Papa San Juan Pablo II, la inculturación de la fe cristiana en diversas culturas de los pueblos es muy necesaria. Es muy necesaria. Juan Pablo II decía, ¿es esta la inculturación? La inculturación es una exigencia que ha marcado todo el camino histórico de la Iglesia, pero hoy es particularmente aguda y urgente, decía Juan Pablo II en la Redemptoris Missio 52. La inculturación hoy es aguda y urgente, nos decía San Juan Pablo II. Sin embargo, la evangelización de los pueblos amazónicos también requiere una atención especial a la interculturalidad, porque las culturas son muchas y son muy diversificadas, aunque tienen algunas raíces en común. El cometido, la tarea de la inculturación y de la interculturalidad se desarrolla ante todo, como sabemos, por la liturgia, el diálogo interreligioso y ecuménico, la piedad popular,
la catequesis, la convivencia mediante el diálogo cotidiano con las poblaciones autóctonas, las obras sociales y caritativas, la vida consagrada, la pastoral urbana también, la inculturación. Pero no podemos olvidar que hoy, desde hace ya mucho tiempo, la Iglesia en Amazonía sufre de una gran escasez de recursos materiales, recursos necesarios para llevar a cabo su misión, y por esa razón necesita acrecentar su potencial de comunicación, la radio, la televisión. Y en este marco, la Iglesia y la ecología integral en el territorio amazónico están muy interconectadas. Se trata de una Iglesia consciente de que su misión religiosa, en coherencia con su fe en Jesucristo, implica necesariamente el cuidado de la casa común. Esto coherentemente con su fe en Jesucristo implica el cuidado de la casa común, esta misión de la Iglesia. Este vínculo demuestra que el grito de la tierra y el grito de los pobres de la región son el mismo grito. Quizá la vida en la Amazonía nunca haya sido tan amenazada como lo es ahora. Y cito el documento de trabajo, Instrumentum Laboris: por la destrucción y la explotación medioambiental, por la sistemática violación de los derechos humanos básicos elementales de la población amazónica, en especial la violación de los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, el derecho a la autodeterminación, a la demarcación de los territorios, el derecho a la consulta y al consentimiento previos. Está en el Instrumentum Laboris número 14, la cita. En el proceso de escucha sinodal de la población surgió este tema. La amenaza a la vida en la Amazonía se debe a intereses económicos y políticos de los sectores predominantes de la sociedad actual, en especial las empresas que extraen de forma predatoria e irresponsable, y lo hacen de manera legal e incluso ilegal. Extraen las riquezas del subsuelo, alterando la biodiversidad y, con frecuencia, con el respaldo o con el permisivismo de los gobiernos locales o nacionales, y en ocasiones incluso con el consentimiento de las autoridades indígenas. La consulta sinodal registra, observa que también las comunidades opinan que la amenaza a la vida en la Amazonía se debe principalmente a la criminalización y asesinato de los líderes y defensores del territorio. B, por la apropiación y privatización de bienes de la naturaleza, como el agua, por ejemplo, por concesiones madereras legales y por la entrada de madereras ilegales. D, por la caza y la pesca predatorias, especialmente en los ríos. E, por megaproyectos de empresas hidroeléctricas, concesiones forestales, tala para producir monocultivos, carreteras y ferrovías, proyectos mineros y petroleros. F,
por la contaminación ocasionada por las industrias de extracción que producen problemas y enfermedades, sobre todo a los niños, niñas y jóvenes. G, otra razón, el narcotráfico. Otra razón, los consecuentes problemas sociales asociados a estas amenazas, como alcoholismo, violencia contra la mujer, prostitución de menores, trata de personas, pérdida de su cultura originaria y de su identidad también, de la identidad, el idioma, las prácticas espirituales, las costumbres y toda condición de pobreza a la que están condenados los pueblos de la Amazonía. Instrumentum Laboris número 15. La ecología integral, entonces, nos hace entender que todo está interconectado, los seres humanos y la naturaleza. Todos los seres vivos del planeta son hijos de la Tierra. El cuerpo humano está formado por el polvo de la tierra, en el cual Dios sopló el aliento de vida, como dice la Biblia. Y, en consecuencia, todo lo que daña la tierra, todo lo que daña a los seres humanos y todos los demás seres vivos del planeta. Y esto viene a decir que no podemos abordar por separado ecología, economía, cultura, etc. No son temas que se puedan abordar por separado. En la Laudato Si se afirma que deben ser pensadas conjuntamente la ecología, la economía, la cultura. Hay que pensarlas conjuntamente, una ecología medioambiental, económica, social y cultural. El Hijo de Dios también se encarnó y su cuerpo humano vino del polvo de la tierra a través de María. Con este cuerpo, Jesús murió en la cruz por nosotros para vencer el mal y la muerte. En este cuerpo resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre en la gloria eterna e inmortal. Dice el apóstol Pablo: por cuanto agradó al Padre que en él, Jesús resucitado, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y la Laudato Si también dice: esto nos proyecta al final de los tiempos, cuando el Hijo entregue al Padre todas las cosas y Dios sea todo en todos. De ese modo, las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural. Es la Laudato Si que estoy citando. Las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Vemos entonces que Dios está interconectado por completo con su creación y este misterio se cumple en el sacramento de la Eucaristía también. Otro punto es que el sínodo
se desarrolla en un contexto de grave y urgente crisis climática y ecológica que afecta a todo el planeta. El calentamiento global del planeta debido al efecto invernadero, el efecto serra en italiano, el efecto en portugués decimos estufa, efecto estufa. Este calentamiento global ha producido un desequilibrio en el clima de gravedad y urgente, sin precedentes, grave y urgente. Es tarde, pero nunca es tarde. Es un problema grave, urgente, como ya decía el Santo Padre en la Laudato Si, y la COP21 de París, que firmaron prácticamente todos los países del mundo el acuerdo sobre el clima, hoy se ha aplicado poco todavía, a pesar de su urgencia. Al mismo tiempo, en el planeta, al mismo tiempo que está esta crisis climática en el planeta, hay una depredación, una degradación, una devastación acelerada de los recursos de la Tierra, que promueve un paradigma tecnocrático de la globalización que es predatorio y que es devastador, que también ya denunciaba la Laudato Si. La Tierra ya no aguanta más. Otro punto sería que la desmesurada dimensión urbana de la Amazonía, debido en parte a las migraciones internas y la presencia de la Iglesia en las ciudades, es otro tema central de este sínodo, porque la Iglesia también tiene que desarrollar y fortalecer su rostro amazónico en las ciudades. La iglesia en la ciudad no puede ser una copia de la iglesia urbana en otra. Su misión en la Amazonía incluye el cuidado y la defensa de la selva amazónica y de sus pueblos. Cuidado y defensa, un cometido de la iglesia urbana. Cuidado y defensa de los pueblos indígenas, caboclos, ribereños, quilombolas, pobres de todo tipo, pequeños agricultores, pescadores, siringueros, ropedoras de cocos y demás. La Amazonía es muy grande, esta región es realmente muy grande. Y esta misión de la iglesia urbana no será un peso para la iglesia, será una alegría poder cuidar, poder acoger en la Amazonía. Será una alegría como solo puede brotar del Evangelio. Actualmente las migraciones son un fenómeno mundial y marcan el presente de la Panamazonía. En el pasado, los migrados fueron haitianos y hoy son venezolanos. Pero sobre todo los propios indígenas y otros colectivos pobres del interior de la región son los que emigran internamente. Y la Iglesia ha hecho un esfuerzo enorme para acogerles, pero hay que considerar la migración de los indígenas hacia las ciudades. Se trata de miles de personas que necesitan
que emigran a las ciudades y que necesitan estos indígenas urbanos, migrantes urbanos, necesitan una atención concreta y misericordiosa por parte de la Iglesia urbana para no sucumbir humana y culturalmente en la ciudad, sucumbir a la miseria, al desamparo, al desprecio, al rechazo. Que provocan en su interior un vacío desesperante. El Instrumentum Laboris dice que el indígena en la ciudad es un migrante, un ser humano sin tierra y un sobreviviente, un superviviente de una batalla histórica por la demarcación de su tierra, con su identidad cultural en crisis. Por muchos motivos, el indígena en la ciudad se ve obligado a ser invisible. El grito de los indígenas, muchas veces silencioso, pero no por ello menos real y desgarrador, tiene que ser escuchado. La Iglesia urbana también debe afrontar el problema social y religioso de sus periferias pobres y la evangelización de todos los colectivos de la población urbana. Otra cuestión es la carencia de presbíteros al servicio de las comunidades locales en el territorio, lo que implica que no se celebran la Eucaristía dominical u otros sacramentos. Hay como una falta de presencia de los padres encargados y esto resulta en una pastoral de visitas puntuales en vez de una pastoral adecuada de presencia diaria, cotidiana. San Juan Pablo II ya dijo, la Iglesia se alimenta de la Eucaristía, y la Eucaristía edifica a la Iglesia. La participación en la celebración de la Eucaristía no es solamente la comunión, es también la comunidad que se reúne para celebrar. Esta celebración de la Eucaristía, por lo menos el domingo, sabemos que es fundamental para el desarrollo pleno y progresivo de las comunidades cristianas y para la vida concreta de la palabra de Dios y de las personas. Será necesario definir nuevos caminos para el futuro. En el proceso de escucha, las comunidades locales, misioneros, comunidades indígenas, pidieron que sí, confirmando el gran valor que atribuyen al carisma del celibato en la Iglesia, que no se toca. Sin embargo, por la gran necesidad de la inmensa mayoría de las comunidades en Amazonia, la carencia de sacerdotes, piden que se puedan ordenar hombres casados que residan en las comunidades. Al mismo tiempo, en el proceso de escucha de las bases también se ha pedido que, siendo hoy muchas las mujeres al frente de las comunidades amazónicas, se les reconociese este servicio y se pudiera consolidar con un ministerio para las mujeres que están al frente de las comunidades. Otra cuestión importante es el tema del agua,
porque el agua es indispensable para la vida humana y también para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. La escasez de agua potable y segura es una amenaza creciente en todo el planeta. Es una amenaza que crece. Hay escasez de agua potable y segura. La cuestión no es marginal, es una cuestión fundamental y muy urgente. Toda persona humana tiene derecho a acceder al agua potable y segura. Es un derecho humano fundamental y una de las cuestiones cruciales del mundo actual. Es crucial esta cuestión, el derecho al agua potable y segura. Es lo que nos decía el Santo Padre Francisco en un discurso del 24 de febrero de 2017 en la Academia de las Ciencias aquí en Roma. La Amazonía es una de las reservas de agua dulce más grandes de todo el planeta. La cuenca del río Amazonas y los bosques tropicales que la rodean nutren los suelos y a través del reciclado de humedad regulan los ciclos de agua, de energía y de carbón a nivel planetario. Solo el río Amazonas arroja cada año en el océano Atlántico el 15% del total de agua dulce de todo el planeta. Por ello, la Amazonía es esencial para la distribución de las lluvias en otras regiones remotas de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor del planeta. También nutre la naturaleza, la vida y las culturas de miles de comunidades indígenas, campesinos, afrodescendientes, tanto ribereños como de las ciudades. La sobreabundancia natural de agua, calor y humedad hace que los ecosistemas de la Amazonía alberguen alrededor del 10 al 15% de la biodiversidad terrestre. Además, aquí hay que tener en cuenta la función de la selva y de los pueblos indígenas, porque, de hecho, en la Amazonía la selva cuida del agua, selva cuida del agua y el agua cuida de la selva. Y juntas producen la biodiversidad, toda esta gran vitalidad humana y de toda la naturaleza. Por su parte, los pueblos indígenas, que son los guardianes milenarios de este sistema, por eso la Iglesia se siente convocada a cuidar del agua de la casa común, que ahora está amenazada en la Amazonía ante el calentamiento del clima, la deforestación y la contaminación producida por las minas y los pesticidas, entre otras cosas. Para finalizar, yo propongo desarrollar algunos temas durante los labores de esta Asamblea General. Primer tema: la Iglesia en salida en la Amazonía y sus nuevos caminos. B. El rostro amazónico de la Iglesia, inculturación, interculturalidad en ámbito misional eclesial. C. La ministerialidad en la Iglesia de la Amazonía, presbiterado, diaconado, ministerios, el papel de la mujer. D. La acción de la Iglesia en el cuidado de la casa común, escuchar a la tierra, a los pobres, ecología integral, medioambiental, económica, social y cultural. E. La Iglesia amazónica en la realidad
urbana. F, la cuestión del agua, y luego otros temas. También quiero recordar de forma fraternal también fraternalmente que la comunión eclesial se construye y se preserva cum Petrum et sub Petrum, es decir, con el Papa y bajo la guía del Papa. ¿Y esto qué significa? Es lo que dice la fe católica. Concluyo invitando a todo el mundo a dejarse llevar por el Espíritu Santo en estas jornadas sinodales. Déjense envolver en el manto de la Madre de Dios, Reina de la Amazonía. No cedamos a la autorreferencia. Dejémonos guiar por la misericordia hacia el grito de los pobres de la tierra. Será necesario rezar mucho, meditar y discernir una práctica concreta de comunión eclesial, una práctica concreta de comunión eclesial. El sínodo es comunión, desea ser una comunión. Aquí esto no es un parlamento en el que se discute. Se busca la comunión, una experiencia concreta de comunión eclesial y de espíritu sinodal. Este sínodo es como una mesa que Dios ha preparado para sus pobres y nos pide a nosotros que estemos aquí humildemente sirviendo esa mesa. Muchas gracias. L'applauso caloroso. El cálido aplauso indica agradecimiento.